Muy buenas, queridos alumnos y alumnas. Aquí estamos en el quinto tema del confinamiento, de lo que estamos desarrollando durante el confinamiento, durante este periodo especial de la asignatura de Historia de la Música. Segundo, mirad, hoy vamos a trabajar de una manera diferente. Yo voy a poner una lista de audiciones también, pero no van a ir insertas dentro de la presentación, sino que yo os animo a que las escuchéis antes para que os hagáis una idea sonora de las cosas que vamos a hablar después. En la lista hay autores que van a salir en la explicación, así que si queréis, no es una lista larga, porque sé que es una música que no es fácil, así que os animo a que paréis cuando queráis, ahora mismo, y escuchéis a ver qué tal os parece. Una vez escuchado, llega el momento de dar algunas explicaciones. Ahora abordamos un periodo difícil, pero apasionante de la historia de la música, que es la música en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. Digo que es difícil porque no es una música, digamos, que esté pensada para agradar los sentidos, mucha de ella. Sobre todo tenéis que tener en cuenta que lo que vamos a ver en los temas, en este tema y en el tema siguiente, no es toda la música que se compuso en estos años. Digamos, este tema vamos a hablar más bien de los años 50, el tema próximo será sobre los años 60. No es toda la música que se compuso en estos años, eso es obvio, porque no vamos a hablar de Elvis Presley, ni de los Beatles, ni de Manolo Caracol. Ni siquiera es toda la música clásica que se compuso en este tiempo. Es decir, frente a estas manifestaciones que vamos a estudiar, que son manifestaciones de vanguardia, había compositores con lenguajes más tradicionales. Es decir, en estos años está escribiendo Sostakovich una música, en fin, que es fácilmente aceptada por los aficionados a la música de hoy. O está el maestro Rodrigo componiendo sus cosas y, en fin, que hay una gran variedad musical en estos años 50 y 60 y que nosotros nos vamos a fijar en lo que requiere más explicación, que es la música, digamos, cuyo lenguaje se aleja más de la tradición y que nos puede ayudar más para comprender un poco la dinámica social y cultural del siglo. Bien, nuestro punto de partida es el año 1945. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis lo que significa la Segunda Guerra Mundial en términos históricos, y ese año 1945 es llamado por algunos historiadores, y fue llamado en gran parte en su tiempo, como el año cero, el año en que empezaba una historia desde sus inicios, el año en que después de que Europa quedase arrasada desde el punto de vista material, pero desde el punto también de vista moral y espiritual, hacía falta comenzar como una nueva historia que no tenía que parecerse a la historia anterior, según algunos. Había que reconstruir el continente, pero esta no era la reconstrucción que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, en un ambiente de optimismo, cuando se pensaba que una desgracia parecida no iba a volver a ocurrir, sino que es una reconstrucción que se produce en medio de un conflicto, no un conflicto directo, pero sí un conflicto larvado que amenaza la pura desaparición de la humanidad, que es el conflicto entre el bloque comunista y el bloque capitalista, liderado por la Unión Soviética y los Estados Unidos. Es decir, que es una reconstrucción de un mundo, como decíamos, devastado, pero amenazada permanentemente por lo que se esperaba un inmediato estallido del conflicto final, de la lucha final, de la guerra que iba a acabar con la vida sobre el planeta Tierra. Bien, aquí os pongo algún mapita de, nada, para que veáis que en realidad, digamos, esta lucha global entre el capitalismo y el comunismo obligó a tomar partido a casi todas las naciones del momento. Se formaron dos bloques y, como sabéis, no hubo un enfrentamiento directo, pero sí hubo muchos conflictos locales
tras los cuales se escondían las ambiciones ideológicas y territoriales de las grandes potencias. Hay bastantes alumnos que vienen de América Latina, y sabéis que en América Latina no se explica el desarrollo histórico en la segunda mitad del siglo XX sin tener en cuenta que detrás de todo eso estaba el conflicto de la Guerra Fría acechando. Pues bien, en este mundo de reconstrucción, pero de reconstrucción lleno de oscuridades, en los años 40, en los años 50, nace en el bloque occidental, en los países capitalistas, una nueva vanguardia. Y de esa nueva vanguardia en el terreno musical es de lo que vamos a hablar hoy. La vanguardia de la segunda posguerra, la vanguardia de los años finales de los 40 y los 50, es una vanguardia muy diferente a las llamadas vanguardias históricas. Podemos decir que en la historia del arte hay dos grandes periodos vanguardistas. Uno que es anterior a la Primera Guerra Mundial y otro que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, siendo el periodo de entreguerras unas décadas donde los movimientos de vanguardia no es que desaparezcan, pero sí pasan a un segundo plano. Pues bien, la diferencia entre las llamadas vanguardias históricas, es decir, la vanguardia previa a la Primera Guerra Mundial y las nuevas vanguardias de la segunda posguerra, son decisivas y hace falta comprenderlas para ver la dinámica de lo que vamos a explicar en los próximos minutos. Mirad, las vanguardias históricas nacieron como un movimiento de rechazo a la institucionalidad artística. En el siglo XIX se habían generado una serie de instituciones que eran conservatorios, museos, concursos, galerías de arte, para las que se había creado una especie de arte oficial. Había unas reglas artísticas que estaban bien establecidas y que los artistas debían seguir, y los artistas de vanguardia se negaron a seguir esos códigos y lucharon contra el poder del arte en aquel momento, que era representado por esas instituciones. La diferencia de las nuevas vanguardias de la segunda posguerra es que estas nuevas vanguardias no se desarrollan contra las instituciones oficiales del arte, sino se da la paradoja de que estas vanguardias son apoyadas, fomentadas, impulsadas por las instituciones oficiales del arte. ¿Por qué? Pues porque se produce una asociación muy interesante en la cultura occidental de esta época entre la idea de vanguardia y la idea de libertad. Recordad que estamos en la Guerra Fría, recordad que estamos en el enfrentamiento entre dos bloques, que es el bloque comunista y el bloque capitalista. Que la bandera del bloque comunista es el igualitarismo y que la bandera del bloque capitalista es la libertad. Son las democracias liberales, capitalistas y en fin, representativas, ¿no? Entonces, dada vamos a ver, la persecución que habían sufrido las vanguardias históricas por parte del nazismo y por parte también del totalitarismo soviético, en el mundo occidental se va asociando la idea de vanguardia con la defensa de la libertad. Es decir, si a diferencia de los países comunistas, en los países capitalistas se fomenta la libertad de los ciudadanos, la libertad económica, la libertad política, la libertad de expresión, también en el terreno artístico los estados democráticos capitalistas han de fomentar la libertad de sus creadores. Por eso, los creadores que presentan las propuestas más rompedoras, los creadores que muestran las facetas más innovadoras del arte, no van a ser rechazados, sino al contrario, van a ser impulsados por las instituciones artísticas oficiales. No sé si lo he explicado muy bien, pero esta tarde tampoco estoy tan locuaz. Yo creo que se ha entendido, ¿vale? Así que nace una nueva vanguardia después de la Segunda Guerra Mundial y esta vanguardia es impulsada
por los gobiernos occidentales, digamos, para afirmar en el terreno artístico la defensa de la libertad que estos gobiernos encarnan. Vamos a mostrar esto que acabamos de decir con algunos ejemplos prácticos. Y vamos a ver cuáles fueron los centros de la vanguardia musical, de la renovación musical, en estos años que estamos estudiando. El primer, digamos, la primera institución, el primer grupo de instituciones que se dedicó a apoyar la vanguardia musical de ese tiempo fueron las radios, y concretamente las radios públicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa, las emisoras públicas de radio fueron desarrollando lo que se llamó el tercer programa. El tercer programa eran cadenas, digamos, dentro de las cadenas oficiales de radio había emisoras, se fueron diseñando emisoras dedicadas en exclusiva a cuestiones culturales y muchas a cuestiones musicales. Voy a poner ejemplos porque quizás lo conozcáis. La BBC, que es la emisora pública británica, en el año 46 lanzó lo que hoy se conoce como BBC 3, que es como la radio clásica de allí. O en el año 48, en Francia, Radio France, la emisora estatal de aquel país, lanza lo que hoy se conoce como France Musique, que es como la radio clásica de allá. Eso ocurre también en la RAI, eso ocurre también en Alemania, en Radio Colonia, y eso ocurrirá en España ya en los años 60 cuando aparezca Radio 2, que es el tercer programa, aunque tenga ese nombre de Radio 2, que luego se llamó Radio Clásica con el tiempo. En fin, que por toda Europa se van desarrollando una red de emisoras públicas dedicadas a la cultura, dedicadas a la música, y que van a convertirse en altavoces para las nuevas tendencias compositivas. Digamos que en este tercer programa, en estas emisoras musicales, pero de música de calidad, no de música de consumo, los compositores vanguardistas van a encontrar apoyo no solamente porque programen sus obras, sino porque estas emisoras van a poder encargar obras a estos artistas porque tenían una actividad de mecenazgo musical muy directa, y además estas emisoras tienen agrupaciones musicales, como por ejemplo orquestas o grupos de cámara, que van a convertirse en los principales difusores de la obra de vanguardia que se está creando en ese momento. No sé si lo estoy explicando muy deprisa, pero si no, rebobino un poco. Tampoco tengo tanto agobio, ¿eh? Si hay un minuto más de programa no pasa nada. No sé, vosotros sabéis que, vamos a ver el caso español, Radio Televisión Española, que es la corporación de medios de comunicación del Estado en este país, tiene una orquesta. La BBC tiene muchas orquestas y la RAI italiana tiene muchas orquestas. Pero en los años 60 tenían más agrupaciones, no solamente orquestas. Radio Nacional tuvo la orquesta de Radio Nacional de los 60, pero tuvo un cuarteto de cuerda, tuvo un coro y tuvo llamado coro de madrigalistas, tanto el coro de Radio Nacional como el coro de madrigalistas muy vinculados a la Escuela Superior de Canto. Pues bien, en todos los países estas agrupaciones encargaban, estrenaban y difundían a través de la radio las obras de los jóvenes compositores vanguardistas. Punto. Así que la primera plataforma de difusión de esta nueva música eran estas emisoras de radio públicas. Hay otra plataforma mucho más concreta, pero con un valor simbólico muy fuerte, que desde el año 46 se iba a convertir en el altavoz principal de las tendencias más modernas de la música, que fueron unos cursos de verano que se organizaban en la localidad alemana de Darmstadt, que se organizaban y que se organizan. Son cursos que todavía siguen organizándose. Tenemos que tener presente el contexto histórico en el que estos cursos nacen. Estamos hablando del año 1946, un año en que Alemania no existe
sino que Alemania, que acaba de ser derrotada en la Segunda Guerra Mundial, está dividida en diferentes zonas de ocupación. Y Alemania está físicamente destruida. Las ciudades alemanas están arrasadas, muchas de ellas, la población pasa tremendas necesidades y en ese contexto, el año 46, un crítico musical local va a hablar con las fuerzas de ocupación norteamericanas de la zona en la que vive y les propone la creación de un curso de composición. En principio puede parecer un poco absurdo, quiero decir, quizás desde un punto de vista práctico no era la primera necesidad que existía crear un curso de composición, pero las autoridades militares norteamericanas aceptan esta idea y organizan un curso de verano que va a tener una larga historia. Bueno, todavía existe, os podéis apuntar, ya no patrocinado por el ejército americano, pero si queréis para este verano, si no se anula por estas plagas bíblicas que sufrimos, pues todos los veranos ha habido desde el año 46 cursos de verano de composición en Darmstadt, ¿no? Bien, la justificación de la creación de este curso de composición se encuentra en las políticas que se estaban emprendiendo entonces de lo que se llamó la desnazificación. Es decir, se había vencido a la Alemania nazi, pero las fuerzas de ocupación estaban preocupadas para romper todos los vínculos de la población alemana superviviente con el régimen anterior, para evitar la vuelta al cabo de unos años de las ideologías que habían provocado el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, el curso de verano pretendía servir como un elemento de desnazificación en el terreno de la creación musical. Porque los jóvenes compositores alemanes se habían formado en un ambiente musical en el que se habían perdido las referencias que habían sido importantes para la creación musical alemana antes del nazismo. Ya sabéis que cuando toma el poder el Partido Nacional Socialista, hay una tremenda emigración de músicos que se van fuera de Alemania y hay muchos compositores que se marchan. Los más famosos compositores del periodo anterior, como Hindemith, como Weill, como Schoenberg, tienen que emigrar. Y el curso pretendía servir como puente entre aquella generación que se había marchado y la joven generación que estaba surgiendo. Lo que ocurre es que el curso fue mucho más allá de lo que pretendían sus impulsores y se convirtió en una cita anual imprescindible para la juventud radical interesada por la composición. Los nombres de los autores que pasaron por Darmstadt en los primeros años de la historia del curso, que son Pierre Boulez, Stockhausen, Bruno Maderna, Luciano Berio, es la nómina de los principales compositores vanguardistas de la Europa de aquel tiempo. Y además digo de la Europa, no solo de Alemania como se pretendía, sino que Darmstadt funcionó como un imán que atrajo a compositores franceses, italianos, alemanes y luego de otros países, más adelante también de otros países, incluso alguno español un poco más tardíamente a finales de los 50. Bien, en esta pretensión que había en Darmstadt de establecer un puente entre el pasado musical pre-nazi, pre-hitleriano y la actualidad que se iba forjando después de la Segunda Guerra Mundial, era muy lógico que al primer curso de Darmstadt, el de 1946, se invitase como profesor a Paul Hindemith. Hindemith era un compositor que en ese momento estaba afincado en los Estados Unidos, era un compositor, vamos a decir, de corte neoclásico y había sido el compositor alemán más importante durante la República de Weimar, es decir, de antes del nazismo. Por lo tanto, la invitación a Hindemith parecía lógica. Lo que ocurre es que el estilo de Hindemith, que estaba muy vinculado con la tradición, no satisfizo a los jóvenes que se congregaron en Darmstadt.
Ellos querían eh, buscar horizontes nuevos para una nueva realidad histórica que empezaba. Y vista la desolación, vista la destrucción, vista la aniquilación de Europa que se había vivido en los años anteriores, ellos pretendían empezar de nuevo ese año cero del que hablamos al principio, también en el terreno de la composición. Por lo tanto, los propios alumnos, y esto es una característica muy importante del curso de Darmstadt, fueron orientando la, la, digamos, la deriva estética del curso, la orientación estética del curso, hacia técnicas compositivas que les resultaban más atractivas. Mira, del año 51 ya coincidió con el curso de Darmstadt un congreso de dodecafonía. Y el año 53 el curso se dedicó a homenajear a un discípulo de Arnold Schoenberg, del que hablábamos la semana pasada, que es Anton Weber. Digamos que los jóvenes compositores que se congregaban cada verano en Darmstadt vieron en el dodecafonismo, y vieron en Schoenberg y sus discípulos, y particularmente en Anton Weber, es decir, el discípulo que estaba más alejado de la tradición, que más rompía con lo que se había compuesto anteriormente, un camino a seguir para el establecimiento de su propio sistema compositivo. Bien, el curso de Darmstadt se identifica históricamente con un estilo de composición que se conoce con el nombre de serialismo integral. El serialismo integral, como tenéis en vuestros, en el guión que os he mandado, es un sistema de composición en el que se predeterminan todos los aspectos del discurso compositivo a partir de series, desarrollando la idea que Schoenberg había tenido en el serialismo dodecafónico. Bueno, lo voy a explicar, a ver cómo me sale, así sin pizarra y sin mucha cosa. ¿Recordáis cuando hablábamos del dodecafonismo la semana pasada? Que explicábamos que en el dodecafonismo se partía de una serie, que era la ordenación de las 12 alturas de la escala cromática, como el compositor quería, y de esa serie se hacían unas derivaciones. De esa serie original se sacaba otra serie que era la serie invertida, la serie retrogradada, la inversión de la retrogradación y luego la transposición, y al final el compositor disponía de una serie de una tabla, perdón, de 48 series, todas que partían de una serie original y este es el punto importante, a partir de estas 48 series, o de las que el compositor escogía de esta lista de 48 series, se determinaban los aspectos melódicos y armónicos de la obra. Es decir, cuando el compositor debía desarrollar el discurso armónico y el discurso melódico de la obra, utilizaba los materiales que surgían de estas series. ¿Vale? El paso que supone el serialismo integral es el paso de ampliar a un sistema parecido los otros parámetros del discurso musical. Schoenberg y sus discípulos hacían series solo de alturas. Lo que harán los jóvenes compositores de Darmstadt es crear series también de duraciones, también de intensidades, también de ataques, también de timbres. Es decir, no solamente una serie de 12 alturas, sino otra de 12 duraciones, corchea, blanca, negra con puntillo, fusa, tal. Una serie de 12 tipos de ataque, una serie de 12 intensidades. Es decir, lo que ellos pretenden es la serialización de todos los parámetros de la composición. Por lo que el acto compositivo se reduce a una combinación de las series ya existentes. Es decir, yo me planteo, una vez establecidas las series de alturas, las series de duraciones, las series de intensidades, las series de ataques, lo que hago es combinarlas y de ahí me va a surgir la obra musical.
Ese es un- A ver, no sé, yo creo que lo he explicado muy bien, ¿eh? Pero en fin, si tenéis alguna duda ya me preguntaréis. Este es un sistema de composición que estaba anunciado por una obra de Olivier Messiaen. Olivier Messiaen escribió a finales de los años 40 una colección de piezas para piano que se llama Cuatro estudios de ritmo, y uno de ellos se llama Modo de valores e intensidades. Esta no es una obra que pueda ser calificada de serialista integral, porque lo que hace aquí Messiaen es proponer un juego a los jóvenes compositores. Messiaen pertenecía a otra generación diferente, era mayor que todos estos, y ahora veremos que era maestro de algunos de estos. De hecho, Messiaen fue invitado como profesor a Darmstadt, y viendo que los compositores jóvenes estaban muy obsesionados por la cuestión del dodecafonismo, lo que hizo fue escribir una pieza como ejemplo, trasladando la idea de la serie a los valores y las intensidades. Entonces, en esta obra de Messiaen hay una serie de valores, otras de intensidades, pero no hay una serie de alturas. Eh, esta obra pues, causó un gran impacto a los jóvenes que la conocieron, y la idea del serialismo integral surgió prácticamente de ahí. Eh, claro, vosotros pensaréis, eh, este sistema anula la libertad del compositor de forma prácticamente absoluta, porque como todos los parámetros musicales están predeterminados antes del momento de la composición se convierte en una especie de juego abstracto de ir combinando diferentes sonidos. Y es verdad, es verdad. Pero pensad que esta es la culminación de una idea que planteábamos hace algunas clases, que era esa idea de que el siglo XX supone una ruptura con el sentimentalismo del siglo XIX. ¿M? Y decíamos que una idea que estaba presente ya en la década de los 20 y en el neoclasicismo era la búsqueda de la objetividad. Y el ver el arte y el ver la música, y eso lo dice Ortega en el ensayo que a lo mejor alguno ha leído, como un ejercicio de la inteligencia, apartando de ella todas las cuestiones sentimentales y emocionales. Este es una especie de problema compositivo. Esto es un desafío a la inteligencia del oyente y del compositor, y el serialismo integral es un sistema realmente que tuvo un gran impacto, pero muy poco desarrollo. Quiero decir, aquí os cito la obra de Pierre Boulez, Estructuras, del año 52, que es prácticamente la única obra en la que se plantea la utilización de estas reglas de forma estricta. Por cierto, la primera audición que os he puesto es un fragmento de esta pieza, la de Pierre Boulez. Quiero decir, una vez Boulez y alguno más hizo alguna experiencia siguiendo estrictamente las indicaciones que se habían marcado en el serialismo integral, ya empezaron a buscar otras cosas, porque eran compositores y además de un extraordinario talento. Pero lo cierto es que el serialismo integral ha supuesto, vamos a decirlo de alguna manera, como un trauma en la conciencia musical europea, porque cuando la gente piensa en música contemporánea, muchas veces piensa en las sonoridades que hemos escuchado en esa grabación. Esos sonidos salteados, un poco imprevisibles, que no sabemos muy bien a lo que responden. Todo eso, que es parte del serialismo integral, en realidad no es música contemporánea, es música de los años 50 y de un momento muy determinado y de un grupo muy determinado de compositores de los 50, que llevaban a su culminación otra cuestión de la que quiero hablar, y ya sigo con aspectos más históricos. Llevaba a su culminación el proceso de intelectualización del hecho musical que veíamos que estaba implícito en la tradición musical alemana desde el siglo XVIII. ¿Vosotros os acordáis cuando hablamos en el XIX de que había como dos tradiciones musicales en competencia? Por un lado, la música germana y por otro, la música latina. Y decíamos que la música alemana suponía una intelectualización del hecho musical,
que la música no la hacían los intérpretes, que la música la hacían los compositores pensando. Bueno, pues este tipo de música, el serialismo integral, es puro pensamiento. De hecho, es tan pensamiento que muchas de sus piezas no pueden tocarse. ¿Por qué? Pues porque cuando tú combinas estas series que has creado, te encuentras, como ocurre en algunas piezas de Stockhausen. Mira, Stockhausen es el muchacho ese que está apoyado sobre el piano. Bueno, pues Stockhausen en estos años compone algunas piezas, se llaman Klavierstücke, piezas para piano, en las que hay un acorde, a lo mejor de 8 notas, donde cada una de las notas tiene una indicación de intensidad diferente. Es decir, con el meñique de la mano izquierda hay que tocar piano, con el pulgar hay que tocar fortísimo, con el anular hay que tocar mezzo forte. Eso no se puede tocar. Eso no se puede tocar, solo se puede pensar. Entonces, llegado a este punto de máxima intelectualización, el camino de la música tiene que tirar por otro sitio. Y ya veremos que en esta clase y en clases posteriores cuáles son las alternativas a esta, digamos, intelectualización total del hecho musical que se da en Darmstadt. Bien, Darmstadt es un sitio donde iba la gente a pasar unos días en verano, pero en realidad la actividad musical de vanguardia, eh, mes a mes, semana a semana, año a año, se celebraba en dos capitales que entonces tenían una gran importancia. Había otros centros menores, pero digamos los dos grandes polos de renovación musical de esta época son dos. Por un lado París y por otro Nueva York. En París daba clase en el Conservatorio de París Olivier Messiaen, que es este señor que está sentado al piano, rodeado de sus discípulos. ¿Sabéis? Esta gente era muy moderna en sus planteamientos intelectuales y artísticos, pero luego ves qué clásicos en su vestimenta. Gente súper elegante, ¿eh? Si os quiero ver yo, ¿eh? Cuando vengáis a clase de historia de la música, los muchachos con sus corbatas, ¿eh? Apuntadlo para cuando retomemos el curso, o para el año que viene, o cuando toque. Bueno, pues esto que Olivier Messiaen es un compositor fascinante, uno de los más importantes del siglo XX, si no lo conocéis debéis conocerlo, y fue maestro y mentor de muchos de estos compositores vanguardistas de la época. Otra figura patriarcal en la música contemporánea francesa de estos años fue René Leibovitz. René Leibovitz era un discípulo de Schoenberg, fue el que enseñó dodecafonía a los jóvenes franceses y no solo franceses de este tiempo. Este señor no daba clases en el conservatorio, sino daba clases particulares, pero es un elemento central en este restablecimiento de la transmisión de las enseñanzas de Schoenberg a las nuevas generaciones. Había otro centro de renovación musical muy importante en el París de ese tiempo, que era el grupo de compositores que trabajaba con la llamada música concreta, de la que hablaremos la próxima semana, no vamos a adelantar nada. Y luego hay un ciclo de conciertos fundamental, que es el llamado Domaine musical, que nació en el año 54 y que estaba financiado por una señora, Suzanne Tézenas, pero dirigido y un poco marcado en su tendencia estética por el más poderoso de las mentes juveniles de la composición vanguardista de la Europa de ese tiempo, que era Pierre Boulez. Domaine musical retoma la idea de aquello que hablábamos la semana anterior de la Sociedad para Interpretaciones Musicales Privadas de Arnold Schoenberg. Es decir, era un ciclo de conciertos dedicado solo a la música de vanguardia, con intérpretes especializados en ese repertorio para un público interesado en ese repertorio. Y supone la, digamos, bifurcación de la vida musical como en dos campos. Por un lado, el campo vanguardista y por otro, el campo habitual de los conciertos, vamos a decir, de música clásica. Digamos, esa separación entre lo contemporáneo y lo, digamos, más tradicional va a ser una constante en toda la segunda mitad del siglo XX y va a explicar muchas de las tendencias compositivas tan extremas que se dan, porque los compositores escriben no para el público general,
sino para los que están interesados en los nuevos lenguajes. Em, digamos, esta separación, este divorcio entre la música de creación contemporánea y los ciclos de concierto que se dedican a repetir un repertorio de compositores muertos, en cierto modo va a soldarse, este divorcio va a resolverse en el siglo XXI, cuando en circunstancias diferentes, de las que ya hablaremos, el mundo de la música contemporánea sufra una gran crisis en la que está inmerso y, en fin, que tiene que ver con la posmodernidad, pero tiene que ver también con cuestiones socioeconómicas muy interesantes. Bueno, estábamos hablando de que París y Nueva York eran los dos grandes centros de renovación musical del momento, así que vamos a dejar a París de un lado y nos vamos a Nueva York. Como sabéis, eh, en todos los temas que llevamos, y supongo que el año pasado con Olga, bueno, estoy seguro que el año pasado también, no hemos hecho ninguna mención a Estados Unidos. Estados Unidos, desde, desde finales del 18, pero sobre todo en el 19, era una nación en expansión, donde la vida musical estaba creciendo, pero la vida musical norteamericana era una vida musical muy ligada a la tradición musical europea. Quiero decir, estaba siempre como a rebufo de lo que había en Europa. No era muy original ni demasiado interesante lo que ocurría. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York se va a convertir en un centro fundamental de creación musical. Va a aparecer un movimiento vanguardista muy poderoso y además muy respaldado por las instituciones culturales del país. Eh, Hay un libro muy bonito de un señor que, mira, tenía que haberlo apuntado, no me acuerdo, pero el libro se llama Cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. Eh, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero el año pasado, el anterior, comisarió una exposición muy interesante en el Museo Reina Sofía sobre arte plástico en el París de los años 40. No me acuerdo, lo podéis buscar. Bueno, pues este señor explica muy bien, y es un libro de hace ya algunos años, y ha habido muchos estudios que han trabajado en la misma dirección, las razones por las que París cede el cetro del arte moderno, de la vanguardia, y lo toma en Nueva York. Y esas razones tienen un fuerte componente político. Quiero decir, lo que en este ensayo se nos muestra, en esta de cómo Nueva York robó la idea de arte moderno, es que las instituciones políticas norteamericanas buscaron asumir el liderazgo en la creación artística y lo hicieron con mucho éxito. Y se debía precisamente a lo que estábamos hablando al principio, las cuestiones de la Guerra Fría. En Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, hay mucha actividad intelectual. Son los años, por ejemplo, del existencialismo, de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus y todo esto. Pero la intelectualidad francesa de estos años 40 y 50 es una intelectualidad muy cercana al Partido Comunista. Las autoridades norteamericanas no pueden permitir que el liderazgo intelectual del mundo occidental esté en manos de una serie de señores cercanos a los enemigos del propio mundo occidental. Por eso hay una descarada decisión de fomentar la vanguardia norteamericana, de trasladar el centro de la creación contemporánea a Nueva York y digamos, el éxito de este empeño se ve muy rápidamente, sobre todo por el desarrollo de una tendencia pictórica que va a ser muy importante en la configuración del arte de la segunda mitad del siglo XX, que es el expresionismo abstracto. Les pongo un par de ejemplos de expresionismo abstracto, este es el famoso Pollock. Si vosotros ojeáis un libro de historia del arte, veréis que todas las corrientes artísticas de la primera mitad del siglo XX y del siglo XIX son de París, o casi todas están en París. Pero en cambio, cuando pasas a los capítulos de la segunda mitad del siglo XX, todos son, bueno, todos, ¿no? La mayor parte de las corrientes, de las tendencias,
de los estilos triunfadores son norteamericanos. En música también ha pasado un poco igual. Es ahora cuando los compositores norteamericanos toman un protagonismo que no habían tenido en otro tiempo. En Nueva York, en estos años 40, había dos tipos de compositores, o dos ramas, dos escuelas, dos tribus de compositores muy claramente delimitados. Por un lado estaban compositores vinculados a la universidad, como Milton Babbitt o Elliot Carter, este de aquí de la foto es Milton Babbitt, que trabajaban estilos muy parecidos a los de sus colegas europeos, trabajaban en lenguajes musicales cercanos al serialismo. Pero lo que más nos interesa a nosotros es otro grupo de compositores que va a tener una gran influencia posteriormente, que han sido a veces llamados la Escuela de Nueva York, y es el grupo de gente que está en torno a la figura de John Cage. Yo no sé si conocéis mucho a John Cage. A John Cage se le suele conocer por una obra, que es esta de 433, que se hacen muchos chistes sobre ella, porque es una obra en la que, como sabéis, hay 4 minutos y 33 segundos de silencio. A veces, bueno, es una reducción muy injusta, aunque es una obra muy importante de John Cage. De hecho, John Cage afirmaba que era su obra preferida, su obra maestra. Pero la figura de John Cage es una figura muy amplia. Es uno de los artistas, y recalco esta palabra, artistas más influyentes del siglo XX. Digo que recalco la palabra de artista porque si en algún momento de su carrera podemos llamarlo compositor, en realidad, digamos, la actividad de John Cage excede lo musical y se mueve en otros campos de la creatividad. Bien, bueno, voy a contar un poquito de John Cage porque he puesto, además del Pierre Boulez que escuchábamos al principio, como ejemplo de serialismo integral, el resto de las piezas que he puesto en la antología que habéis escuchado son de John Cage. John Cage eh, estudió, bueno, estudió composición en universidades norteamericanas. Él fue alumno de Arnold Schoenberg. Ya sabéis que Schoenberg se fue para allá y dio clase. Pero Schoenberg no lo consideraba en demasía. Schoenberg parece que le dijo que no se dedicase a componer porque no tenía sentido armónico. Él tenía, digamos, una visión muy libre de la composición y sus primeras obras importantes las desarrolla en un nuevo medio sonoro que él mismo crea, que es lo que llama el piano preparado. Este nuevo medio sonoro nace un poco de la necesidad y os he puesto una grabación de esto, de una pieza para piano sonoro. John Cage colaboraba con algunas compañías de danza contemporánea, compañías muy pequeñas, compañías muy digamos, alternativas, y él no solamente componía la música para los ballets que se organizaban, sino que era el único intérprete. Y como quería contar con timbres muy diversos, lo que hizo fue introducir dentro del mecanismo del piano algunos elementos como trozos de madera, tuercas, planchas de metal, para que cuando se accionase el teclado no sonase lo que estamos acostumbrados a escuchar de un piano, sino que sonasen timbres diferentes, timbres sorprendentes, ¿no? Os he incluido en la grabación uno de los ballets que compone para Merce Cunningham, que es un ballet muy breve, son 4 o 5 minutos, no recuerdo ahora mismo, de piano preparado, ¿no? O sea, de piano preparado, no, con piano preparado. O sea, está compuesto para un piano preparado. Digamos que en estas piezas de piano preparado, la partitura es más o menos convencional. Dice, toca do, toca sol, toca da. Lo que pasa es que luego la sonoridad es distinta porque tú has introducido unos elementos, pero has introducido unos elementos conscientemente, porque hay un prólogo en cada una de las obras de piano preparado indicando qué elemento tienes que poner en cada una de las notas que lleva uno de estos suplementos sonoros. Bien, John Cage estaba muy interesado por las cuestiones de las filosofías orientales, la meditación zen, el hinduismo, las prácticas adivinatorias chinas y,
y como artista alternativo, su obra supone una crítica muy profunda a las prácticas habituales en la vida musical, en la vida de concierto, y sobre todo una crítica muy profunda a la idea de obra, ¿no? Ya hemos visto cómo en la tradición germánica, que es la que se había impuesto, la obra era algo que se imponía por parte de un compositor como una especie de argumento de autoridad, era algo cerrado, era algo intelectual, era algo pensado, y esto había llegado al extremo en estos muchachos de Darmstadt, como Pierre Boulez o como Karlheinz Stockhausen, que hacían estas piezas de serialismo integral donde todo era pensamiento. John Cage quería abrirse a la espontaneidad, a lo inesperado, a la vida y volver a vincular, como digo, el arte musical con la vida. Y el camino que encontró fue el desarrollo de la llamada aleatoriedad. Eh, la aleatoriedad consiste en introducir en la composición lo inesperado, lo que no está previsto, ¿eh? Y básicamente, lo resumo así, hay dos formas de aleatoriedad. Uno es el azar y otro es la indeterminación. Lo explico. El azar es el uso de la aleatoriedad en el momento de la composición. Es decir, cuando tú estás sentado a componer, lo que vas a poner en la partitura no nace de una decisión consciente, sino que nace de un ejercicio de azar. John Cage imaginó muchos juegos para decidir el contenido de su música a partir de tiradas de dados, de eh, semillas que se tiraban sobre la partitura, a partir de reelaboraciones de un juego de adivinación oriental que se llama el I Ching. En fin, de modo que tú tienes que tocar lo que pone en la partitura, pero lo que pone en la partitura no es fruto de ninguna decisión consciente, sino que es fruto de la aleatoriedad. El otro tipo de acercamiento a la aleatoriedad es lo que se llama la indeterminación. Y la indeterminación está muy vinculado con las llamadas nuevas grafías. La indeterminación consiste en introducir lo aleatorio, lo inesperado, en el momento de la interpretación. Es decir, dejar abierto para que el intérprete convierta en un objeto sonoro fijo algo que no está definido absolutamente en el momento de la composición. Y como digo, la mm, indeterminación está directamente unido al desarrollo de las nuevas grafías musicales. Eh, por ejemplo, la que tenemos abajo a la, a la derecha es una partitura, pongo entre comillas lo de partitura, de John Cage, de una obra que se llama... espérate. Bueno, sí, está en la antología, se llama Fontana Mix, ¿eh? Es una obra de varias fuentes sonoras que se mezclan y hay un esquema que, claro, tú dices, bueno, pero ¿esto cómo se toca? Bueno, esto se toca en función de unas instrucciones que da el propio John Cage con anterioridad, ¿no? Pero, por ejemplo, la obra que está encima, al lado del 433, a la derecha, es una obra mucho más indeterminada, porque lo único que aparece son una serie de rayitas que aquí no se ven porque en la foto que he sacado están en blanco y negro, pero que son de colores y que no tienen ningún tipo de explicación. Simplemente el autor lo que te pide es que interpretes eso que está escrito. Claro, es obvio que a partir de un punto de partida tan vago, cada uno va a dar la interpretación que un poco le salga, ¿no? Quiero decir que va a haber muchos resultados sonoros diferentes. Pero, en fin, es lo que se pretendía. Quiero decir, vamos a ver, cuando nosotros miramos algo así, nos damos cuenta de que lo que tenemos delante no es exactamente una partitura, que es quizás un cuadro, pero de lo que se trata es precisamente de esto, es pedirle al músico que cree una música a partir de una imagen. Y este es un camino que muchos compositores de vanguardia van a seguir.
en el que la idea de obra está absolutamente diluida y en el que lo que se hace es invitar a la creación musical por parte de todo el mundo. Todo el mundo puede tocar esa partitura, me refiero a la de arriba, con resultados muy diversos, y es lo que los compositores estos en el fondo están pidiendo. Es decir, romper las barreras entre las manifestaciones artísticas, romper las barreras entre el arte y la vida, romper la barrera que se había establecido de manera tan férrea entre el que era compositor y el que no lo era, entre el que era público y el que era músico. En realidad, liberar al ser humano de muchas de las ataduras que le impedían acercarse al arte. Por lo menos este es el ideal utópico que está en el fondo de muchas de estas experiencias. Bueno, en el año 51 se compuso Estructuras de Pierre Boulez y Music of Changes de John Cage. Music of Changes es una pieza donde se utiliza el azar para decidir qué es lo que se escribe en la partitura. Lo curioso es que mientras que Estructuras estaba súper controlado por un sistema de series férreo en todos sus parámetros y Music of Change era el contrario, era el fruto del puro azar, cuando escuchamos las dos obras en realidad se nos parecen mucho. Y se nos parecen mucho eh, porque si no conocemos el proceso mental que hay detrás de cada una de ellas, somos incapaces de descubrir las intenciones verdaderas y las indagaciones que cada uno de los compositores estaba planteando. En el año 1958, John Cage fue invitado a participar en el curso de Darmstadt y estas dos tendencias, es decir, el serialismo integral europeo y la aleatoriedad norteamericana, empiezan a dialogar entre sí y a configurar lo que va a ser el mundo musical de los años 60, al que dedicaremos una clase posterior. Bueno, pues muchas gracias, yo me callo ya y espero que lo paséis fenomenal y que estéis lo mejor posible. Y vuelvo a decir que tengo muchas ganas de veros y que vais a estar muy guapos y muy estupendos, estoy seguro. Venga, aquí os dejo, mira, estos son John Cage. Yo tengo esta pinta ahora, con los pelos parecidos. Y Stockhausen saludándose afectuosamente. Bueno, un abrazo y hasta la próxima.